Acaba de ser trasladada a la cárcel del Buen Pastor Catherine Andrea Martínez, que es alias Gabriela, la mujer vinculada en la planeación del asesinato del senador precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Rocío Franco. Néstor, buenos días. Mucha atención porque acaba de ingresar a la cárcel del Buen Pastor la mujer vinculada dentro del caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial. Se trata de Catherine Andrea Martínez, quien habría participado en la planeación del ataque armado contra el senador y precandidato presidencial. Ella se encontraba bajo estrictas medidas de seguridad en el búnker de la Fiscalía y bajo total sigilo fue llevada a la cárcel del Buen Pastor, donde deberá estar mientras se desarrolla todo su proceso judicial dentro de este caso. Rocío Franco, Blue Radio. Rocío, 9:34 a.m. En las últimas horas, la conmoción en Medellín es por la captura del exdirector de bomberos y por la captura de la exgerente del Hospital La Mería, ambos involucrados en el desfalco de Medellín, en el robo, en la corrupción desatada en la alcaldía de Daniel Quintero. La denunciante es la representante de las veedurías Todos por Medellín, Patricia Piedad Restrepo. Doctora Restrepo, buenos días. Buenos días. Doctora Restrepo, estas dos personas capturadas ahora, no los primeros, por corrupción en la alcaldía de Quintero, ¿qué hicieron o qué dejaron de hacer? Bueno, Néstor, mire, en este caso particular que involucra a bomberos de Itagüí y al área metropolitana del Valle de Aburrá, se dieron entre 2020 y 2021 6 contratos de prestación de servicios por casi 18 mil millones de pesos. Muchos de ellos se suscribían de un día para otro, se traslaparon incluso varios de ellos, y lo que encontramos luego de 2 años de pelear por la información, con 2 desacatos por parte de bomberos de Itagüí, pudimos allegar información que nos permitió denunciar a la Fiscalía posibles delitos como peculado por apropiación en favor de terceros. Ese peculado lo estimamos en aproximadamente 4.000 millones de pesos. Digamos, ¿de dónde salen este posible peculado? En sobrecostos en el valor de los bienes que se adquirieron, pago por servicios que no se prestaron, pago de personal que con posterioridad figura como financiador de la campaña del señor Misael en el 2022 para la Cámara de Representantes por Antioquia, y también pagos al señor Misael por parte de contratistas del cuerpo de bomberos. Recibían recursos y se los entregaban al señor Misael. También denunciamos posible financiación irregular, en este caso particular del señor Misael Alberto Cadavid, y también interés indebido en la celebración de contratos, porque encontramos allí una falsa motivación. En la práctica lo que querían era apropiarse de recursos públicos y no capacitar a los bomberos del área metropolitana. Hay una falsa motivación para hacer estos 6 contratos por 18 mil millones de pesos en aproximadamente año y medio. Sí, doctora Restrepo, toda esa plata de esos contratos que usted acaba de describir, ¿terminaron en el bolsillo de quién? ¿Del señor, el que era comandante del cuerpo de bomberos, del señor Cadavid? Esa es una de las hipótesis que le presentamos a la Fiscalía. Solamente la Fiscalía, después de investigar, es la que puede determinar esto. En este momento se está dando la legalización de la captura de estas 3 personas involucradas, incluyendo al señor Misael Cadavid, y es allí donde vamos a poder encontrar los elementos con los cuales la Fiscalía llega a determinar que efectivamente hubo delitos importantes en estos 6 contratos. ¿Y cuál es el rol en estos contratos irregulares de los que usted nos habla, doctora Restrepo, específicamente de Misael Alberto Cadavid Jaramillo? Porque ese nombre es clave en la historia. En ese momento era director del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, pero había sido anteriormente gerente del Hospital La María. Sí, señor, es clave porque es que él es el con quien se suscriben los contratos, es decir, el área metropolitana contrata a el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y el representante legal es el señor Misael Alberto Cadavid. Encontramos 2 elementos importantes, como les acaba de decir. Uno, que hubo personas vinculadas a estos contratos que con posterioridad figuran como financiadores de la campaña del señor Misael a la Cámara de Representantes. Y adicionalmente, él como receptor de recursos de contratistas
que el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, digamos, contrata precisamente para la ejecución de estos recursos con el AMPA. Entonces, esos dos elementos son fundamentales. Uno, muy seguramente, para apropiarse de esos recursos de forma personal, y otro para usarlos en su campaña a la Cámara de Representantes por Antioquia. Sí, doctora Restrepo, ¿los contratos eran para qué? ¿Qué debían hacer los bomberos de Itagüí? Mire, en esencia para dos cosas: para capacitar a los otros cuerpos de bomberos de toda el área metropolitana, lo cual, digamos, la ley lo permite, pero en la práctica nosotros encontramos unas capacitaciones que no estaban directamente relacionadas con procesos misionales de los cuerpos de bomberos. Eso fue bastante extraño y ahí también empezamos a investigar posible peculado. Adicionalmente, se entregaron unos kits que podían perfectamente ser entregados por otras empresas, entonces no se entiende por qué hubo contratación directa. Y bien importante acá, familiares resultaron contratistas en estos procesos, familiares del señor Misael Cadavid, que no tenían absolutamente ninguna empresa registrada ante cámaras de comercio. Eran personas naturales, sin negocios relacionados, y aparecen firmando facturas, recibiendo recursos por supuestamente entregar, por ejemplo, kits y otros elementos. Eso también fue bastante diciente sobre el proceso que hubo allí de desviación de recursos con mucha probabilidad. Doctora Restrepo, ¿qué tienen que ver en este entramado criminal los nombres de los exalcaldes de Medellín, Daniel Quintero y Luis Pérez Gutiérrez? Bueno, mire, el relacionamiento muy estrecho que tiene Misael Cadavid con el señor Luis Pérez, es decir, esto es reconocido pues en la ciudad, son personas que han trabajado de la mano desde hace muchos años en política, eso de un lado, y de otro lado aparece el nombre del hermano del exalcalde Daniel Quintero, Miguel Quintero. De hecho, nosotros arrancamos esta investigación gracias a una denuncia ciudadana que llegó a nuestro correo institucional, donde nos hablaban de que realmente las cabezas en el área metropolitana eran el señor Alfonso, en ese momento no recuerdo el nombre del subdirector administrativo y financiero, Villada, y el señor Miguel Quintero. Eso aparece en la denuncia que recibimos. Nosotros en la práctica nos tenemos que basar en hechos, en información contrastable, y por eso nosotros no denunciamos esto, porque no encontramos evidencias relacionadas con el señor Miguel Quintero. Ya es la Fiscalía, con todas las herramientas que posee, que profundizan la investigación, y esperamos conocer pronto si hay algún tipo de vínculo con el señor Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero. Y que adicionalmente, eso es importante recordarle a la audiencia, nosotros en septiembre del año 2023 le presentamos a la comunidad nuestra investigación sobre el cartel de la contratación que vinculaba a varias entidades del conglomerado, e incluyendo el distrito, teniendo el alcalde como nominador de los directores tanto del área metropolitana del Valle de Aburrá como de Metroparques y del INDER, donde hay un entramado, se utiliza el conglomerado para entregar recursos a particulares, apropiarse de recursos públicos. Este cartel de la contratación vinculó más de 130.000 millones de pesos en una muestra representativa de contratos de estas tres entidades. Ahí la pregunta, y en ese momento nos acompañó Ana Cristina, para presentar esta investigación, la pregunta de fondo era ¿quién está detrás de esto? Porque es que justamente vincular a tantas entidades sin que haya personas de la por banda encima de... Exacto, esa es la pregunta. Esa es la pregunta que hay que hacerse, es la pregunta que la Fiscalía debe profundizar, más allá de casos particulares que ya suman bastantes. En el caso nuestro, nosotros hemos hecho... más de 20 denuncias, 6 de ellas hoy tienen imputados a más de 40 personas. Sobre eso le hago una pregunta, doctora Restrepo. ¿Es casualidad que tanto en este caso como en el de Aguas Vivas esté el nombre del exalcalde Luis Pérez Gutiérrez? Yo no le puedo responder eso. Creo que quien lo tiene que responder es precisamente la Fiscalía. Y vuelvo y reitero, yo creo que es un llamado a la Fiscalía para que no
tome cada caso en particular, sino que de verdad haga con todos estos casos una investigación de fondo que tenga como base nuestra denuncia sobre este modus operandi de la corrupción en Medellín, denominado el cartel de la contratación, y que llegue a las cabezas, donde ustedes han mencionado varios de ellos, que es una hipótesis que habrá que contrastar, y el único que tiene las herramientas para hacerlo es la Fiscalía General de la Nación. Héctor, en Medellín. Sí, doctora Piedad, el alcalde Federico, como usted bien lo advierte, ha dicho y usted lo ha señalado, se trata de un modus operandi desde varias entidades del distrito, Inder, Metroparques, con el área metropolitana. Quizás también un nombre importante y que él hoy pide que quizás hable es el de Juan David Palacio, que era también el director de la época en la administración de Daniel Quintero. ¿Qué sabe usted puntualmente cómo se operaba allí y Juan David Palacio ahí también qué rol tiene? Bueno, mire, nosotros denunciamos en este caso de Bomberos de Itagüí también al señor Juan David Palacio, director del área metropolitana del Valle de Aburrá. Finalmente creo que hubo demasiadas denuncias en medios de comunicación, nosotros hicimos muchas comunicaciones para que él no hiciera su propio rol supervisor en la entidad y pudiera hacer las denuncias del caso. Es bastante extraño eso, es decir, hubo demasiado ruido alrededor de que había malos manejos en el área metropolitana. De hecho, nosotros hicimos 2 denuncias más, no relacionadas con el cartel de la contratación, donde hubo muchos contratos, sino 2 más relacionadas con fundaciones sin ánimo de lucro, que aún reposan en fiscalía y esperamos que se siga investigando. Entonces, fueron demasiados casos y ahí estaba Juan David Palacio conociendo esas denuncias, de eso estamos seguros, y no hizo absolutamente nada. Ahí hay un rol importante. Y recordemos que Juan David Palacio trabajó de la mano con Miguel Quintero en la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez. Entonces, a partir de ahí se van generando como unos lazos que llevan a esta hipótesis de quiénes eran las cabezas en esta forma de corrupción en Medellín entre el 2020 y 2023, donde las principales víctimas fuimos los ciudadanos de Medellín. Son las 9 de la mañana, 45 minutos, hablando de la corrupción en Medellín, hablando de los vasos comunicantes de todos estos escándalos de corrupción con el exalcalde Daniel Quintero, hoy precandidato a la presidencia. El caso más reciente, la captura de Misael Alberto Cadavid, exdirector del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Doctora Piedad Patricia Restrepo, muchas gracias. Con mucho gusto, feliz día para todos. Estás escuchando Blue Radio.